Estancia de México, Gestión y Administración de Pymes, quinto semestre, Normatividad Fiscal. Fundamentos de la normatividad fiscal y la PYME, Unidad 1, Actividad 1. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Iván Alberto. Soy estudiante de esta honorable institucional, como ya lo mencioné, en la materia de Gestión y Administración de Empresas. En la presente actividad se abordan los mecanismos que articulan la operación de la Ley de Ingresos de México, los cuales se rigen por finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y el presupuesto, de cuyos temas se describen sus características y elementos correspondientes a cada uno. Comenzamos. Bueno, pues vamos a diferenciar lo que viene siendo a desglose lo que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas en México es un campo de la economía que se encarga de estudiar el pago de actividades colectivas o gubernamentales, y con la administración y el diseño de dichas actividades, el campo se divide a menudo en las cuestiones de lo que el gobierno y las organizaciones colectivas tienen que hacer o están haciendo, y las cuestiones de cómo pagar dichas actividades. También se le conoce como economía pública o finanzas del sector público. La política fiscal. La política fiscal en economía se puede definir como el uso del volumen del gasto público y de recaudación de impuestos para incluir en la evolución de la economía de un país o región. El gasto público se denomina gasto público al dinero empleado por un gobierno para pagar por la defensa, proyectos de desarrollo, educación, salud, infraestructuras y mantenimiento del orden, justicia, etc. Los fondos de dichos gastos son obtenidos de los impuestos. Y ya vamos a ver lo que es el presupuesto. Los presupuestos es el documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se describe la cantidad, forma de distribución y destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. Ahora bien, vamos a desglosar en contexto cada uno de ellos, porque deben de tener funciones y elementos. En el caso de las finanzas públicas, sus funciones son cuatro. Pretenden en este caso recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos, y en generar todas las demás rentas e ingresos que deba percibir el gobierno de conformidad con la ley. Los elementos que rigen a las finanzas públicas son cuatro, que son las necesidades públicas, los servicios públicos, los gastos públicos y los recursos o ingresos públicos. En el caso de las necesidades públicas están divididas en dos, que son necesidades públicas absolutas y necesidades públicas relativas. En el caso de la política fiscal, sus funciones y sus elementos, podemos observar que las funciones de la política fiscal son tres, que son la asignación, la redistribución y la estabilización macro. Los elementos de la política fiscal son que consisten en dirigir recursos hacia la producción de bienes y servicios, facilitan el control de la inflación, contribuyendo a los objetivos de la política macroeconómica. Estos a su vez operan a través de distintos instrumentos, fundamentalmente los impuestos y las subvenciones. Además, contribuyen a estimular o desincentivar ciertas actividades que se mantienen en la esfera de las decisiones privadas, pero también gestionan la demanda agregada, los gastos e ingresos públicos, y persiguen un objetivo de carácter social o de redistribución de la renta. En las funciones de la política del gasto público podemos observar que éstas proporcionan servicios como educación y salud, realizan obras públicas como carreteras y puentes, otorgan servicios básicos como agua y electricidad, y hacen programas sociales de combate a la pobreza, seguridad pública y desarrollo económico, pero también en el funcionamiento del Congreso de la Unión, sistema electoral, y procuran la impartición de la justicia. Los elementos de la política del gasto público ascienden a hacer pagos a los funcionarios, compra de bienes y servicios, las obras públicas, el capital de empresas, ahorro, inversiones, inflación, devaluación y el déficit fiscal. En las funciones del presupuesto podemos observar que esta es relacionarse con el control financiero de la organización, descubre qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con datos para verificar los logros o remediar las diferencias, desempeñar roles preventivos como correctivos dentro de la organización, y los elementos del presupuesto se evaden a la evaluación y control, la ejecución, la promulgación, sanción y discusión y formulación.
Hasta aquí agradezco la atención prestada a mi trabajo, agradeciendo a esta primera actividad de la unidad 1 de esta materia que estoy exponiendo como normatividad fiscal. Mi nombre de nueva cuenta les reitero es Iván Alberto Rojas Mendoza, alumno de la Universidad Abierta de Distancia de México. Muchas gracias.